Cuando tu hija está aprendiendo a manejar, dices... ¡Híjole! Pero ¿por qué no mejor dices? Como un buen vecino, State Farm está ahí. Para ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. State Farm, Bloomington, Illinois. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos a Sonidos de Psicología, bienvenidos al podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Yo soy Julio y hoy, 7 de mayo, en el Día Mundial de la Salud Mental Perinatal, que se celebra todos los primeros miércoles de mayo, pues tenemos la suerte de contar con Fabiola, miembro del Grupo de Trabajo de Psicología Perinatal del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, psicóloga perinatal, doula, psicoterapeuta experta en todo tipo de problemas dentro de la salud mental perinatal y que nos ha hecho un hueco del que estamos muy felices de poder contar con ella. Hola, Fabiola. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muchas gracias por convocarme. Nada, muchas gracias a ti por dedicarnos un poco de tu tiempo. Ujú. Como comentábamos, este miércoles es el Día de la Salud Mental Perinatal, un foco que además este año ha sido en el Día Mundial de la Salud y que, bueno, que habla de lo importante que es el abordaje en la salud mental de la madre, pero también del bebé, desde el momento de la concepción hasta lo que se denomina el término del puerperio, que son los 2 años después del parto, ¿no? Ujú. En tu experiencia, en tu conocimiento, ¿cómo influye la salud y sobre todo la salud mental en un embarazo positivo, en un buen parto, en un puerperio agradable y también en la salud mental posterior, en el desarrollo del bebé o en el desarrollo futuro de la madre? Sí, pues bueno, como tú dices, ¿no? Este periodo es un periodo crítico al que le llamamos, bueno, los primeros 1000 días de vida, ¿no? Que empiezan en Mm, el momento de la concepción y que en realidad a efectos de salud mental también tiene que ver un poco cómo estaba la salud física y mental de, bueno, de la madre, ¿no? Antes, ujú. incluso un poquito antes de la concepción también. Pero bueno, vamos a limitarlo a la concepción. Pero bueno, ya pensando en cómo ha sido la concepción, en qué condiciones, circunstancias bueno, pues de vulnerabilidad o de deseo, o de ganas o incluso, bueno, las circunstancias en que se produzcan, que hoy en día ya tenemos Ujú. varias opciones. Claro, de fertilidad, de tratamientos hormonales, es decir, hay concepciones muy, muy duras y muy, muy emocionalmente estresantes para mucha gente. Sí que ese era un concepto que antiguamente, bueno, pues era si era deseado o no deseado, muy buscado o menos buscado, eso era un poquito lo que había antes, ¿no? Y ahora, bueno, pues ya está, bueno, enriquecido por muchísimos más matices, ¿no? Entonces, bueno, ya partiendo de este viaje, ¿no? Cómo llega este nuevo ser al cuerpo y a la familia, ¿no? Cómo aterriza, ¿no? En qué condiciones va a afectar y entonces cada etapa es como tan diferente, no sé, porque hablamos de la concepción, luego podemos hablar de todo lo que es el periodo del embarazo, que lo podríamos dividir, ¿no? Bueno, en semanas, ¿no? Aunque bueno, pues en trimestres si quieres, porque en cada trimestre pasan cosas radicalmente diferentes, ¿no? Es como si estuviéramos Mm, hablando de diferentes etapas de la vida, ¿no? O sea, es como comparar la infancia con la vejez, no tiene nada que mm. ver. Pues comparar el primer trimestre con el tercero, pues O con el primer año de crianza. justo. Y entonces luego es eso, el nacimiento. También, bueno, la etapa del nacimiento pues tiene todo eventos que pueden afectar, influir a todos, ¿no? A la madre, al bebé, al padre, a las figuras cercanas. Últimamente estoy trabajando con padres que el Mm. evento del nacimiento les influye, ¿no? Incluso en el tipo de vinculación. Y luego, claro, si hablamos hasta los 2 primeros años, imagínate la cantidad de etapas que hay en esos 2 primeros años, ¿no? Tantísimas cosas que pasan, ¿no? Bueno, porque de hecho los primeros minutos se cuentan en minutos, porque en la Mm. concepción se cuentan en minutos, luego pasamos a contarlo en horas, ¿no? Porque hay cambios de en horas, luego pasamos a contarlo en días, Días y luego semanas, ya semanas y luego meses ya meses. y luego eran años, ¿no? O sea, Mm. las personas que no están tan familiarizadas con eso, ¿no? Cuando dices, no, mi hijo tiene 18 meses, y dice, que no me hables en meses. Y dices, bueno, es que ahora cada mes es diferente, ¿no? Sí, Y luego sí, la sí. vida podríamos empezar a contarla luego en décadas, ¿no? Porque luego ya como 40, 50, y dices, mira, a mí no me cuentes los años, cuéntame en qué década está. Sí, además ese hecho de ese nivel de cambio sí es algo que se ha puesto cada vez más de relevancia dentro de una intervención más positiva en el embarazo y en el parto y en el puerperio,
sobre todo desde un punto de salud física, ¿no? El hecho de la importancia que se da cada vez más a los partos respetuosos, al contacto piel con piel según en el momento del nacimiento. Y, y todos esos protocolos en realidad tienen un impacto muy positivo en la salud mental, tanto de la madre como del bebé. Porque en la salud mental perinatal sí hay un concepto que es cierto que se aborda un poco distinto al resto del trabajo terapéutico en psicología, ¿no? Que es el concepto de diada dentro del foco terapéutico. La psicología perinatal, el foco es la diada madre-bebé, que suelen estar rodeados por la segunda figura de apego, por el padre o el compañero, y a partir de ahí vamos alejándonos, ¿no? ¿Cómo se aborda este concepto? Sí. Bueno, pues en realidad es eso, ¿no? La mujer, bueno, su proceso psicológico y mental para entrar en el embarazo, pues es muy variado, ¿no? Y bueno, y el embarazo lo puede vivir psíquicamente de muchas maneras, hasta que, bueno, va integrando, va interiorizando, ¿no? Este concepto de, bueno, de otro ser que está aquí conmigo, ¿no? Que está dentro. Hoy en día sabemos muchas cosas de lo que le pasa al que está dentro, pero Mm. antiguamente en realidad, pues la relación o el concepto de cómo era el que estaba dentro. En realidad estar embarazada es algo que es interno, algo que bueno, empezamos a desarrollar pues más la propiocepción para darnos cuenta de cómo, de qué cambios pasan que tienen que ver con el bebé. De notar las sensaciones, de percibirlas de forma distinta. Y entonces, claro, a la mujer le pasa algo en su interior que es físico, que es psíquico, que es emocional, que es hormonal, que es espiritual, o sea, que es a tantos niveles. Y en ese cambio, ¿no? Que de repente se produce en que este bebé de repente ya no está dentro y no visto, sino que está fuera y es un otro, claro, también es muy complicado, ¿no? Entonces, es el complicado ¿somos dos o éramos uno o de dónde viene esto? Entonces, Además, porque sigue siendo completamente dependiente. Hay un punto en el que no puede estar desconectado. claro, entonces es eso, de repente el bebé está fuera, pero para la mujer no está fuera porque está pegado a ella. De hecho, se habla un poco de los 9 meses de exterogestación, Mm. ¿no? O sea, como que, bueno, serían 9 meses que el bebé tendría que estar todavía pegado, ¿no? Como koala, ¿no? Todavía muy, muy pegado a la madre. Y bueno, claro, y en esto empezamos con todo lo que debería ser, ¿no? Que también es tan peligroso, ¿no? Porque, claro, nosotros pues los que estudiamos lo que le viene bien al bebé o a la mamá, luego tenemos que aplicarlo a cada mujer, a cada bebé, a cada circunstancia, ¿no? Claro, hay mucho estrés y mucha autoexigencia, ¿no? Por parte de las madres, porque al final toda esa comunicación, generalmente con la intencionalidad muy positiva de lo importante que son, pues esto, el contacto piel con piel, la lactancia materna, un parto respetuoso, vaginal y sin forceps o sin ciertas prácticas, como ha habido épocas en las que el parto demasiado medicalizado ha sido un problema también en este país. Eh, pero claro, toda esa comunicación de la importancia que se tiene a veces puede generar un nivel de presión y de autoexigencia que es complicado y que lleva pues a mucho sufrimiento, ¿no? Y eso, claro, afecta al vínculo y el vínculo pues afecta luego al desarrollo psicológico de esa diada y de esa familia. Sí, sí, esto es algo muy importante, ¿no? Y que a lo mejor nos lo tenemos que plantear como profesionales, ¿no? Que tratamos de dar la mejor información, ¿no? De lo que es óptimo, de lo que favorece pues un apego saludable, de lo que es mejor para los bebés y para las madres, pero luego tenemos que darnos cuenta que las circunstancias son las que son, ¿no? Y por más que todas querríamos un parto respetuoso y bueno, y para nuestros bebés siempre lo mejor. Luego las circunstancias son lo que son, ¿no? Una cosa es Ujú. lo que pedimos a los Reyes Magos, otra cosa es lo que nos traen. Entonces, bueno, pues tenemos que ver qué elementos tenemos, ¿no? Y qué elementos traemos nosotros también en nuestro bagaje. Y yo siempre le digo a las mujeres cuando las acompaño bueno, vamos a ver cómo atravesamos esta circunstancia, que vamos a ponerle todo el amor que podamos y toda la conexión que podamos, que eso, bueno, casi siempre lo podemos hacer, pero atravesando las circunstancias que vienen, ¿no? Que vienen además a veces como adosadas a no sé qué, ¿no? A la vida, al destino, O a, o a a la- las circunstancias del hospital a lo que toca, ¿no? Y a veces digo, es que a veces este niño viene a recorrer esta situación, ¿no? Entonces, bueno, pues con lo que nos viene, pues vamos a atravesarlo. Y de dar hecho, ese proceso de aceptación, ¿no? claro, de aceptar lo que hay, estar preparados para lo mejor, o sea, esperar lo mejor y estar preparados para lo peor. Entonces, bueno, no es lo peor ni lo mejor, ¿no? Son las circunstancias que nos van atravesando como todo en la vida. Y bueno, pues siempre lo que haya, yo siempre digo, lo que pase, luego lo podemos trabajar en terapia, ¿no? Que es lo que luego Claro. hacemos.
porque al final quizás sí que se ha reducido un poco el estigma en lo referente a, sobre todo a la ansiedad, ¿no? A todas las preocupaciones, los miedos. Eh, Al final es un tema que sí se está abordando más, pero sin embargo sí que hay otros problemas o problemáticas que se pueden desarrollar a lo largo de todo este periodo, que sí, o por lo menos en la percepción que se tiene un poco desde fuera y con ciertos trabajos, yo lo veo mucho también de los padres, el, el que sí que hay otras que aún están un poco invisibilizadas o estigmatizadas, como te gusta hablar principalmente, quizá la depresión postparto o todos los procesos de problemas de forja de vínculo, y, y una muy particular, que es cierto que no es necesariamente tan común, pero que es muy específica, es la psicosis corporal que se da en las madres a veces. Sí, de hecho, bueno, pues es una causa de muerte, ¿no? En la población materna. Bueno, eso, claro, una mujer en el posparto le pueden pasar millones de cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay toda esa gama, ¿no? Desde una euforia exagerada, que también a veces ocurre, ¿no? Hasta estar contenta, hasta estar indiferente, hasta estar tristona, hasta el baby blues, así y tal, hasta estar deprimida, muy deprimida y psicótica. O sea, que tenemos todo Ujú. el amplio abanico como experiencia estresante que es, pues desestructura el psiquismo de la mujer de maneras enormes, ¿no? Y hay algunos factores externos que contribuyen en un sentido o en otro, ¿no? Como puede ser el apoyo social, los profesionales que pueden acompañar, la experiencia vivida. O sea, hay muchos factores que pueden ser externos y algunos internos, ¿no? De historia psicológica o Ujú. psicopatológica de la mujer. O sea, que si una mujer es vulnerable, pues porque, bueno, ha integrado difícilmente los acontecimientos duros de la vida, bueno, pues este es un acontecimiento más duro de la vida, ¿no? Y Duro, que existe y que se puede trabajar y que merece el mismo cuidado. justo. Entonces, lo importante es que los profesionales que acompañan a esta mujer estén atentos a detectarlo rápido, ¿no? Porque esto sí que es muy importante, detectarlo rápido. Para ir a los profesionales que corresponden, la matrona, el médico de cabecera, o sea, salud primaria, ¿no? La Ujú. primaria que lo atienda para derivarlo a los profesionales indicados, ¿no? Y esto es importante, sí. Hablando de esos recursos y de ese apoyo, aparte de, por supuesto, la matrona, el pediatra, las enfermeras del centro de salud, en España es, por lo menos en mi experiencia, tiene un nivel de matronería muy alto y muy positivo. También hay asociaciones, fundaciones en España que quizá no, sobre todo madres primerizas o tal, como que no las conocen o no han tenido contacto con ellas, pero existen ese tipo de grupo de apoyo y de organizaciones y asociaciones de apoyo para la maternidad o la lactancia. Eh, ¿Cuáles son aquellas más, o que tú recomendarías siempre? De, bueno, pues mira, échale un vistazo a esto, a ver si... Sí, no, yo creo que hoy en día hay muchas en internet, podemos localizarlas, o sea, con todo lo que tiene que ver con lactancia, pues siempre encontrar a alguien cercano que sea IBCLC o los grupos de la Liga de la Leche, que a Mm. veces, aunque el problema no esté relacionado directamente con la lactancia, pero bueno, son grupos de Tener un grupo, en los grupos de la Liga de la Leche son muy potentes aquí. sí, son grupos de mujeres que Mm. saben de esta etapa y que apoyan, ¿no? Y luego, bueno, hay muchos otros grupos, ¿no? Bueno, pues desde el parto es nuestro hasta, bueno, hay varios, ¿no? Pero bueno, si uno pone mujer deprimida, Mm. bebé, o sea, te empiezan a salir y siempre busca recursos que sean cercanos. Algunos son online, que está muy bien porque es una etapa en la que salir de casa a veces se complica Cuesta. Mm. bastante. Pero bueno, a lo mejor un primer contacto online y si se puede presencial después, yo siempre lo recomiendo, ¿no? Salir a estar con otras mujeres que te vean, te escuchen, te vean, ¿no? Se te vean en tu etapa actual, ¿no? Y te acepten y te acojan, ¿no? Porque, bueno, esto es importante. Y que a veces te digan, uff, ¿esto qué te pasa? Consúltalo con alguien. Y si te lo dice otra madre que está en tu situación, Mm. no te sientes juzgada, ¿no? Esto es muy importante, o sea, el apoyo, porque una de las cosas que pasa en la maternidad actual, bueno, pues en las Mm. ciudades grandes, es la soledad, ¿no? O sea, la soledad de la mujer en el posparto. Ahora, bueno, el permiso de lactancia más largo del padre, pues bueno, se palía un poco, pero entonces ya en vez de estar una mujer sola, está una pareja sola con un bebé. Mm. Y a veces es casi, no tengo que pedir, pero De hecho, parte del trabajo con los padres, no sé si estás de acuerdo conmigo, es muchas veces.
un tipo de psicoeducación de, bueno, los permisos de lactancia y el permiso de paternidad no son unas Así vacaciones, que a veces nos hemos encontrado en consulta pues padres que venían pues, que habían aprovechado para prepararse una maratón, porque corrían, porque era su hobby, y es como, por supuesto, que es un tiempo de disfrute, pero es un tiempo de disfrute para vosotros como pareja y para el cuidado de vuestro hijo, de vuestra hija, ¿no? Y a sí. veces cuesta darse cuenta de eso. Y para encajarse como padres, ¿no? Porque encajarse como padres puede llevar años, porque cada pareja tiene un encaje, el que tengan, y transformar esta relación de pareja en una relación de padres todo un trabajo, ¿no? Bueno, el asignar unos roles que ojalá sean flexibles, ¿no? Bueno, ahora tú te ocupas de esto, yo ahora me ocupo de ti, tú del otro, entonces, El bueno. cambio de las prioridades sin olvidar la pareja, es decir, no convertirse solo en padres. Y el dónde poner a la pareja, a la familia de origen, que bueno, ese es otro tema. En tu opinión, ¿cómo podemos crear esos entornos más saludables y más de apoyo para las familias y para la diada? Pues no sé, lo que me viene a priori, y parece una tontería, ¿no? Pero yo diría que los bebés sean aceptados en más contextos sociales, Mm, ¿no? O sea, que el ir con tu bebé encima sea como más normal. Y entre que hay pocos bebés, entonces la gente los lleva a pocos sitios. Entonces, eso yo cada vez que veo a una mujer, no sé, por algún lado con un bebé en brazos o dándole el pecho en público, es una gana de decirle, primero, enhorabuena por tener un bebé, atreverte en este mundo aquí. Segundo, por estar ofreciéndote a este bebé de esta manera, ¿no? Y por hacerlo parte de la comunidad, ¿no? Porque, o sea, que es esto, o sea, el traer bebés al mundo es algo bueno, yo lo veo como una ayuda a todos, ¿no? Estamos contribuyendo con la sociedad, ¿no? sí, Y casi se ve como una etapa de desarrollo ajena, como de se mete en una incubadora y sale un ser humano. sí, sí, sí. Entonces, no, es como que a mí me gustaría eso, como que pudiera ser algo más comunitario, ¿no? Como que entre todos pudiéramos ayudar a estas mujeres que están en una etapa tan difícil y que luego, bueno, luego con unos años te liberas, ¿no? Y pasas de esa etapa, o lo digo de verdad, que luego pasa. Pero, pero bueno, que esa etapa sea un poquito más protegida y cuidada por todos, ¿no? Pues por la sociedad, por la política, por las entidades sociales, por los profesionales, o sea, que sea una etapa más entendida y mejor vista, ¿no? No, Mm. más apoyada. Muy apoyada eh, y también, pues eso, con estrategias preventivas, ¿no? No solo de aplicación actual, sino pues con esto, ¿no? Que no tengan que fantástico que existan grupos como la Liga de la Leche o el Parto es Nuestro o Fundevas, pero que precisamente en el fondo cubren es un fallo en el sistema, que no existen estos grupos dentro del sistema público sociosanitario, Mm. ¿no? Sin embargo, sí que a veces está habiendo cada vez más formación, tanto para matronas como para enfermeras en el trabajo de salud mental de estas situaciones. ¿Cómo ves tú ese cambio? Sí, yo creo que estamos entrando en una etapa de mayor sensibilidad por esta etapa. No sé debido a qué ni por qué no voy a estudiar esta parte, pero bueno, me parece genial, ¿no? Que pongamos más el foco en esto, ¿no? Porque bueno, pues el futuro de la sociedad tiene que ver con cuidar esta etapa, ¿no? Porque lo que ocurre en esta etapa tiene consecuencias a largo plazo. O sea, el que haya eventos estresantes Mm. en estos primeros 1000 días es que cambia pues las conductas adictivas en la adultez, o sea, por decir un dato, ¿no? Pero mucho, ¿no? La salud mental del adulto, a lo que se puede Sí, dedicar, las relaciones sociales, o sea, hay cambia. muchos estudios que correlacionan la salud mental en esta etapa con, lo abordabas tú antes, no es, obviamente, porque la vida es muy compleja, no es si aquí, por quitar también eso, no es si aquí pasa A, entonces en 30 años pasará B, pero que hay muchísimos estudios que correlacionan factores de vulnerabilidad con esta etapa en los primeros 1000 días, con el vínculo de la madre. Mucha gente no lo sabe, pero hay dos grandes, en los hombres hay uno y en las mujeres hay dos grandes periodos en los que el cerebro se modifica, y uno es la adolescencia y el segundo es el embarazo. Un fenómeno que se llama poda neural, es muy conocido dentro del mundo perinatal y que es literalmente que las madres fortalecen mucho ciertas redes cerebrales a costa de eliminar prácticamente otras, que es un proceso que se da en la adolescencia. Entonces,
hay ese nivel de impacto, y si hay ese impacto a nivel biológico, ni nos podemos acercar a evaluar, ¿no? El impacto a nivel psíquico. Sí, sí, esta etapa que se ha llamado ahora matrescencia, ¿no? Como igual Mm. a la adolescencia, la verdad que es increíble, ¿no? Incluso a las mujeres se ve su cambio en el nivel de creatividad, en su capacidad de vinculación diferente, o sea, es como que, claro que te transformas en una mujer diferente, ¿no? Y de hecho en otras sociedades a las mujeres que tenían hijos se las tenía respeto porque habían atravesado esa etapa, ¿no? No solo de parir, sino de criar, ¿no? Entonces, bueno, como un superpoder, ¿no? Si atraviesas eso. Entonces, bueno, pues claro que debería ser también valorado, ¿no? O sea, como hay esos chistes, ¿no? Que te dicen cuando pones en el currículum que esos años te has dedicado a la crianza, en realidad lo que podías poner es, "Buf, mira, he hecho todas estas cosas, ¿no? Ahora soy mucho más capaz de hacer muchísimas más cosas. Y de no hacer otras, porque yo he decidido que esas otras no las quiero hacer. Nos gustaría preguntarte, ¿qué recomendaciones darías tú a los padres para intentar desarrollar pues ese tipo de vínculos seguros y positivos con sus niños y con sus niñas desde el principio? Pues, no sé, por resumirlo de una manera, a mí me gusta mucho fijarme en la mirada, ¿no? La mirada de los padres, del padre y de la madre. Ujú. ¿Y a qué me refiero con la mirada? Pues la mirada es eso, ¿no? Es eso como que uno se dice internamente cuando está mirando al otro, ¿no? Pero cuando está mirando a su hijo. Que claro, cuando es bebé, ¿no? Y acaba de nacer, pues puede haber todo tipo de pensamientos, ¿no? Que dices, "Ah, qué bebé tan maravilloso, qué gordito, qué gracioso", pero también puede ser de, cuánto se mueve, uy, qué horror, ay, qué difícil. O sea, como que en nuestra mirada ponemos muchas cosas que nos pasan internamente en ese Ujú. vínculo, ¿no? Y entonces yo les diría que se pregunten qué hay en la mirada, porque a lo largo de la vida, en la mirada de los padres hay millones de cosas, ¿no? De qué susto, o sea, hay mucho susto muchas veces o miedo que se transmite en ese mirar, ¿no? Porque si estás diciendo, qué susto, que ya ha aprendido a andar y se va a caer, el niño le llega, aunque no se lo estés diciendo, aunque hayas conseguido callarte. Esto es como, Sí, se percibe la tensión, se percibe la seguridad o la inseguridad. claro, los pequeños comentarios, las pequeñas sugerencias, el dónde vas, tu velocidad en el actuar. Entonces yo creo que tener esta mirada amorosa, ¿no? Todo el rato, ¿no? El de, es que es el ser más maravilloso del universo. Y esto lo podemos decir aun cuando nos trae malas notas, cuando, o sea, a lo largo de toda la Cuando vida. llevemos 10 días sin dormir porque acaba de nacer. Justo, cuando no sabemos qué le pasa y mil veces, o cuando no está cumpliendo nuestras expectativas en millones de maneras, o cuando lo que nos habíamos imaginado era tan diferente, o cuando es un chico y queríamos una chica, cuando es deportista y nosotros no queríamos que fuera estudioso, o sea, tantas cosas que van a diferenciarse de lo que muchas veces habíamos planificado, pensado, deseado, incluso anhelado sin saberlo. Pues esto, ¿no? El cambio de mirada, ¿no? O sea, bueno, el cambio no es cambio, a veces no es cambio, pero es el matizar, ¿no? Matizar lo que les transmitimos, porque a veces en el educar estamos intentando imponer a veces cosas que no están en el otro, ¿no? Y a veces no lo vamos a conseguir si no están en el otro. Fabiola, muchísimas gracias de verdad por venir, muchísimas gracias por participar. Como siempre en estos programas y más en estos en los que pues, tenemos una visión pues, tan limitada sencillamente porque no hay muchos profesionales de psicología perinatal y de salud mental perinatal. Eh, Solemos dejar los últimos minutos para cerrar con un mensaje, el que tú quieras. Si hay algo que nos hemos dejado en el tintero, quieres recuperar algo que hemos hablado antes, lo que sea, estos minutos son tuyos. Bueno, pues la verdad que me parece difícil resumir aquí algo, pero bueno, no, yo daría un mensaje de esperanza, ¿no? De, bueno, de Mm. las familias que tengan ahora hijos muy pequeñitos, que es esta etapa tan demandante, ¿no? De 0,2, 0,3, que, bueno, que la disfruten, que traten de rodearse todos de amor, ¿no? De las situaciones amorosas, que mantengan alejado el miedo en sus diferentes formas. Y bueno, pues que si necesitan apoyo, que busquen profesionales, ¿no? Que estén cerca y que puedan acudir a ellos, ¿no? Porque siempre estamos dispuestos a apoyar en esto, ¿no? Mm. Sí, creo que no podría haber dejado un mensaje mejor. Muchísimas gracias por venir en este día tan especial y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta luego. Muchísimas gracias. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast.
Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.